Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a seguir repasando el modelo de dinámica de sistemas para diseño de hormigones normales. Recuerden que en un anterior video habíamos visto este modelo en Microsoft Excel, donde se analizaba el comportamiento de diferentes variables que intervienen en el diseño de mezclas de hormigones, y se veía las interacciones, diferentes interacciones que tenían unas variables con otras, puesto que el diseño de hormigones y el proporcionamiento es un sistema complejo, ¿no? Con muchas interacciones. Si bien la manera más garantizada de encontrar una mezcla ideal, o por lo menos que se aproxime lo más posible a la realidad, es a través de una mezcla de prueba, que obviamente eso no significa que esa mezcla de prueba sea apta para todas las circunstancias, pero de todas maneras ese sería el procedimiento para realmente saber si en toda la complejidad de la mezcla se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces es una manera de saltarse, digamos, las interacciones complicadas que existen entre los ingredientes de la mezcla. Sin embargo, si tenemos la oportunidad o la posibilidad de estudiar las diferentes interacciones y de hacer de alguna manera una recolección de datos y estadística de las interacciones de las variables, sí podremos tal vez aproximarnos a cómo sería el comportamiento en el tiempo de las diferentes variables que intervienen en el diseño de mezclas, ¿no? Y aquí habíamos visto un comportamiento en el tiempo de las diferentes variables que intervienen, o los ingredientes que componen la mezcla, hasta que los mismos logran un equilibrio, ¿cierto? Entonces, de la misma manera podemos plantear, en esta oportunidad vimos el ejemplo con la ayuda de Excel, y asimismo podemos plantear el mismo ejemplo con ayuda de este software, que es software system, Ventana Systems o Vensim. Es un software para poder modelar diagramas de bucle causal. Entonces aquí podemos ver obviamente una gran cantidad de enlaces, una gran cantidad de bucles. Cada uno de ellos significa o representa la interacción de unas variables con otras, ¿no? Entonces, si podemos aproximarnos un poco más a este modelo, vemos que las variables principales, o digamos, los stocks principales, porque este modelo también se compone de stocks y flujos, ¿no? Entonces, podemos ver que entre los principales stocks están los materiales, ¿no? Los diferentes ingredientes que componen el hormigón, que son el agregado grueso, el cemento, la arena o agregado fino, el agua. También más abajo aquí está el humo de sílice. El aire, por supuesto, ocupa un volumen dentro del hormigón. Y luego estarían los aditivos, ¿no? Tanto el incorporador de aire, el retardador y el plastificante. Entonces, al final, estos materiales van a fluir y van a conformar lo que se llama, lo que sería el hormigón, ¿no? Y por supuesto que siempre aplicando en este modelo de bucle causal, aplicamos el diseño o el proporcionamiento por el método volumétrico, ¿no? Es decir, que siempre estamos produciendo un metro cúbico de hormigón, ¿no? Entonces podemos ver las diferentes interacciones que se dan en el caso de contenido de agua. Por ejemplo, el contenido de agua realmente tiene muchas variables dependientes. Podemos, o, mejor dicho, muchas variables independientes que influyen en el agua. Aquí podemos ver, por ejemplo, el contenido de aire sin incorporador de aire, es decir, el contenido de aire usual.
la densidad de agua, el factor de corrección por el incremento del agua, el poder reductor es decir, la influencia en la reducción de agua del incorporador de aire, y también el poder reductor del plastificante de alto rango, ¿no? O el reductor de agua de alto rango, ¿no? Esta variable, que flujo de agua, es simplemente una variable enlazada al stock, es decir, del stock sale el flujo, ¿no? En realidad no es una variable que interviene en el cálculo, ¿no? Pero ahí podemos ver, y estas son las mismas relaciones que habíamos visto en el modelo de Excel, ¿no? Eh, entonces, igualmente existen otros tipos de interacciones. Por ejemplo, aquí vemos la interacción en el asentamiento en planta, es decir, el asentamiento en planta y el asentamiento en campo son variables muy importantes a partir de las cuales vamos a diseñar, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes interacciones. Por ejemplo, si no llegamos o si no llegaríamos con el asentamiento en campo que deseamos, tenemos que corregir, ¿cierto? Con un factor de corrección. De igual manera, si no llegamos con el asentamiento en planta deseado, tenemos que corregir con un factor de corrección. Y esos diferentes factores de corrección van a influir en el incremento del agua, por supuesto. Y en el incremento del agua van a influir otros factores como el efecto del agua en el asentamiento, es decir, cuánto asentamiento gano incrementando agua, el incremento de agua por temperatura, el tiempo de viaje, el efecto del transporte en el asentamiento, ¿no es cierto? Entonces, muchas variables. Igualmente, la resistencia es una de las principales, es uno de los principales motivos por los cuales se diseña, uno de los principales objetivos de diseño de mezclas. Y por supuesto aquí vemos también que la resistencia en este caso está influida obviamente por la relación agua-cemento, y está influida por una resistencia objetivo, porque queremos llegar a un objetivo de resistencia, ¿no es cierto? Y para lo cual necesitamos, de alguna manera, si tenemos una resistencia que no es la apropiada, entonces necesitamos corregir esa resistencia con un factor de corrección que dependerá obviamente de la misma resistencia y de la resistencia meta u objetivo que estoy planteando. Posteriormente, ese factor de corrección de resistencia va a producir un factor de corrección en la relación agua-cemento, ¿no? Y en ese factor de corrección de relación agua-cemento también va a participar la resistencia, ¿no? La resistencia y el factor de corrección. Entonces, en función de, digamos, si yo tengo una resistencia baja, le sumo el factor de corrección y eso me va a generar una resistencia objetivo, ¿no? Y en función de esa resistencia objetivo voy a calcular un factor de corrección de la relación agua-cemento. Posteriormente, ese factor de corrección de la relación agua-cemento influye en la cantidad de material cementante, ¿no? Entonces, el material cementante constantemente está actualizando lo que es la relación agua-cemento, ¿no es cierto? Conforme aumenta el material cementante, y por supuesto la relación agua-cemento también está influida por el agua, ¿no? Aquí vemos este bucle causal que llega hasta el nivel del agua, ¿no? Aquí está. Entonces así existen muchas interacciones. Aquí una de las más sencillas, por ejemplo, es la del agregado grueso, porque normalmente se podría considerar de alguna manera, si adoptamos el concepto de B sobre BO, del volumen efectivo ocupado por el agregado, entonces de alguna manera no se complica tanto el cálculo del material de la cantidad de agregado grueso, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, las diferentes variables que intervienen en el cálculo de la cantidad de agua. Entonces, la ventaja de usar Vensim, en cierto sentido, este es un modelo similar, no es idéntico al modelo de Excel,
porque en Excel usamos algunos recursos que están aquí resaltados en amarillo, algunos recursos que llaman a algunas hojas de cálculo, y en realidad es si se fijan, no hay fórmulas, son solamente números decimales, y es una especie de bookkeeping. En realidad ha costado bastante elaborar este modelo porque no había forma de que se calcule automáticamente estos factores de grosor y trabajabilidad. Entonces había que calcularlos y actualizar la página. Por lo tanto, se hicieron solamente 25 iteraciones en este caso de Excel. Sin embargo, podemos, por ejemplo, en este modelo de Ventana System, para no complicarlo mucho, podemos desestimar estas variables, hacer un modelo más sencillo. En realidad no parece nada sencillo, pero es más sencillo. En Excel, obviamente, las fórmulas cargan con todo el peso de la complejidad, por eso uno casi no se da cuenta de que existen todas estas interacciones. Entonces este es un modelo más sencillo. Sin embargo, la ventaja de usar Ventana System es que puedo hacer más iteraciones, ¿no? Entonces aquí en el modelo, en los settings, podemos definir, por ejemplo, que sean 100 iteraciones, ¿ya? Que pueden ser equivalentes a un día. En realidad para nosotros sería un día de mezcla de pruebas, y simplemente se corre el programa, me pregunta si queremos reescribir los datos de la anterior simulación, le decimos que sí, y bueno, en cuestión de instantes ya estaría calculado el modelo, y podemos echar un vistazo a algunos resultados. Por ejemplo, en el caso del hormigón, el hormigón siempre tiene que conservarse con un valor de 1, estamos dosificando para un metro cúbico, y este gráfico puede hacerse más amplio, ¿cierto? En realidad en este caso son 100 intentos, y la fórmula del hormigón, lo que se considera son los diferentes flujos. Aquí vemos los flujos, el flujo de todos los aditivos, el flujo de los ingredientes y el flujo del humo de sílice. Por supuesto, este flujo está calculado en volumen, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, clic en el hormigón y vemos esta banda de causas, nos van a mostrar 4 ventanas donde se puede ver cómo varían el volumen que ocupa cada ingrediente dentro de la mezcla. Nuevamente estamos sumando volúmenes. Entonces aquí se ve un poco los volúmenes de todos los ingredientes del humo de sílice, de los diferentes aditivos. Aquí vemos que el retador tiene algún comportamiento cíclico porque está permanentemente corrigiéndose. Se puede lograr de alguna manera que ese comportamiento sea más estable. Aquí está, por supuesto, el volumen del hormigón, que equivale a 1, y los diferentes volúmenes de los diferentes componentes de la mezcla, ¿no? Esto, por supuesto, que está en metros cúbicos, y por supuesto los volúmenes más importantes son los de la arena y el agregado grueso, ¿no? Y el cemento. Entonces eso serían, por ejemplo, las diferentes causas que componen el volumen del hormigón, que tiene que sumar 1. También, por ejemplo, podemos revisar el caso del agua. Que igualmente parte de un cierto valor y se estabiliza alrededor de 210 litros, ¿no? En realidad, como se hizo igualmente en el modelo de Excel, algunas variables, para evitar que tenga un crecimiento exponencial, deben considerarse, por supuesto, dentro de ciertos valores mínimos o máximos establecidos, ¿no? Igualmente podemos revisar los diferentes factores que influyen en el agua, por supuesto.
Ahí podemos ver el poder reductor del reductor de agua, el volumen del agua, la densidad del agua, el poder reductor del incorporador de aire, el contenido de aire sin incorporador de aire, el mismo contenido de aire, o sea, el contenido de aire real, el factor de corrección, el incremento de agua, el agua, y bueno, algunas de estas variables que ya las habíamos visto, ¿no? Entonces es muy interesante y bueno, tenemos la posibilidad de realizar múltiples iteraciones. También podemos ver las cantidades de los diferentes materiales, ¿no es cierto? Que esto ya lo habíamos visto. En realidad el agregado grueso viene a ser prácticamente constante. Igual aquí el cemento tiene un pequeño crecimiento al principio y luego se estabiliza alrededor de 450 kilos. Y bueno, igualmente podemos ver el caso del material cementante, igualmente se estabiliza alrededor de los 480 kilos. Y la resistencia, por ejemplo, también podemos ver los diferentes factores que influyen en la resistencia. Aquí por un comportamiento cíclico, de alguna manera la resistencia se está estabilizando en un cierto valor en función a la relación agua-cemento. Sin embargo, bueno, constantemente se está actualizando esta resistencia en función del contenido de aire que lleva, ¿no? Porque el contenido de aire de alguna manera perjudica la resistencia, entonces podemos jugar con estas variables para que para medir la influencia del contenido de aire, que normalmente es una pérdida del 3% por cada 1% añadido, ¿no? También pueden haber entrado otros factores que no se han considerado en este modelo, como son la eficiencia del cemento, ¿no? La eficiencia del cemento que puede, por supuesto, si tenemos un objetivo de eficiencia, entonces vamos a procurar que el cemento invertido me rinda la mayor resistencia posible. Entonces se puede jugar con los valores hasta lograr cumplir con los objetivos de resistencia, ¿no? En este caso, sí tendríamos que trabajar con de alguna manera para incrementar la resistencia, ¿no? Entonces estamos viendo que algunos factores están influyendo en el descenso, ¿no? Y por supuesto lo que lo mantiene es que la relación a cemento no puede subir de un cierto valor, ¿no? Entonces vemos cómo existe una influencia de los demás factores y un crecimiento o decrecimiento exponencial, ¿no? Entonces la idea es que todos los factores de alguna manera se estabilicen en el tiempo y puedan lograr una mezcla que tal vez no reúna exactamente con todos los requisitos, pero que en general cumpla o en promedio cumpla con los requisitos de diseño. Entonces obviamente esto se va a lograr mediante prueba y error. Obviamente son muchos requisitos los que tiene este diseño de mezclas. Son muchos requisitos simultáneamente y pretender cumplir todos es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ahí tienen esta herramienta que de alguna manera me ha permitido simular lo que vendrían a ser como 100 mezclas de prueba, ¿no? Realmente si podríamos predecir sin necesidad de hacer la mezcla de prueba, o si tenemos algunos datos que podrían ser importantes en la predicción de cómo se va a comportar la mezcla de prueba, si tenemos alguna historia, entonces sería bueno emplearla. Bien, eso quería mostrarles el día de hoy. Muchas gracias.